Sí, hola, soy Roland Johnson, soy el director del Instituto Bíblico Logos. Estamos trayendo una serie de estudios sobre perspectiva general del Antiguo Testamento y ahí está mi correo electrónico para que al final ustedes puedan indicar sus respuestas al final de esta lección y me las pueden enviar a ese correo electrónico. Muy bien, vamos a iniciar con el tema de hoy, que es es la lección número 6, el estudio del libro de Deuteronomio. Esta palabra se compone de dos palabras. Por ejemplo, podemos decir la palabra dueto o la palabra duet en inglés, que significa dos. Así es que D-U-E-T significa dos y nomos significa ley. Así es que literalmente significa el repaso por segunda vez, la reafirmación de la ley y también las experiencias y las vivencias del pueblo de Israel cuando iban en su travesía a través del desierto, en su jornada hacia la tierra prometida, pues allí se oye ese recuento de lo que pasó. Algunos de los que estaban presentes en esta ocasión, cuando Moisés se dirige al pueblo, muchos de ellos ya habían fallecido y era como una nueva generación que tal vez no habían vivido esa historia. Entonces, Moisés, antes de que ellos entren en la tierra prometida, están aquí al borde de entrar en la frontera ya para entrar en la tierra prometida, les habla de todo lo que pasaron, las experiencias, cómo Dios los libró de la mano del faraón, los sacó después de más de 450 años de esclavitud y los trajo a través del desierto, los cuidó, los protegió. Y luego también Dios puso las expectativas que él tenía para su pueblo, que fuese un pueblo santo, les dio la ley moral, los 10 mandamientos. Y todo esto es un recuento de todo lo que ellos habían pasado. También es un repaso de la ley por segunda vez. Entonces de ahí viene el nombre Deuteronomio. Duet, que significa dos, y nomos, que significa ley. Literalmente significa repasar la ley, no solamente moral, sino civil y religiosa y todo eso. La van a repasar una vez más para que sea reforzada en la mente de los oyentes. Muy bien. No sé si ustedes saben, pero Deuteronomio es fue el libro favorito del Señor Jesucristo. Yo también digo que allí en ese libro contiene el verso favorito del Señor Jesucristo. Todos tenemos un verso favorito. Si a algún creyente se le pregunta, bueno, ¿cuál es tu verso favorito? Algunos dirían, bueno, es Juan 3:16 o Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a Jesús le preguntaron, bueno, ¿cuál es el gran mandamiento? Y es interesante que él citó, dice que el gran mandamiento es lo que es parte del Shema, que se encuentra en Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 4 y 5, y luego la otra parte que es Levítico 19:18, dijo que todo lo que, es decir, toda la ley moral de Dios se encierra en esos dos pasajes. Es decir, todo lo que los patriarcas enseñaron, todo lo que Moisés enseñó, todo lo que los profetas van a enseñar, todo lo que está básicamente en el Antiguo Testamento y todo lo que Dios espera de nosotros, se puede poner en una forma cápsula en el Shema, juntamente con la parte de Levítico 19:18. Porque el Shema es, más adelante vamos a hablar de eso, pero el Shema es el capítulo 6, versículo 4 y 5,
Oye, Israel, el Señor Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego Levítico 19:18 tiene la otra parte que el Señor mencionó, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero dije que eh, Deuteronomio es el libro favorito del Señor Jesucristo, simplemente porque fue citado más por el Señor. Éxodo, por ejemplo, se cita 7 veces. Isaías fue citado por el Señor 8 veces, pero Deuteronomio, el Señor lo citó 10 veces. Vemos aquí las citas del Señor Jesús. Naturalmente ya hemos visto el mandamiento más grande. Se encuentra en realidad en Deuteronomio 6, 4 y 5 y Levítico 19, 18. Y luego cuando le preguntaron a Jesús sobre el tema del divorcio, él citó Deuteronomio 24, 13. También sobre la necesidad, esto es en cuestión de la ley civil, cuando hay una polémica, algún problema, habla aquí de la necesidad de 2 testigos. Cuando hay un tipo de juicio, algo, se necesitan 2 testigos. Esto es en Deuteronomio 19, 15. Y luego es interesante que todas las citas, cuando Jesús fue tentado después de estar en el desierto por 40 días, estaba ayunando, orando, teniendo comunión con Dios, y vino el enemigo y lo tentó. Le plantó duda, así como lo hizo con Eva, plantándole duda en el jardín del Edén, básicamente diciéndole a Eva que es cierto, en realidad con que Dios ha dicho que no necesitas o no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, le estaba plantando esa duda en la mente de Eva, con que Dios te ha dicho eso. Y lo mismo lo hizo con el Señor Jesús, plantando duda. Después de que el Señor estuvo ayunando y en su parte humana, pues él tenía hambre. Entonces viene el diablo y le planta duda, diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Ahora Jesús tenía su naturaleza divina y también, es decir, tenía su naturaleza humana. Esa naturaleza humana, pues naturalmente él tenía hambre, pero también tenía su naturaleza divina, en el cual él tenía el poder en realidad para cambiar esas piedras en pan y comerse de ese pan, ya que tenía hambre. Es más, él tenía el poder para cambiar hasta el mismo diablo en pan, pero él le citó un pasaje de Deuteronomio que dice, no solo de pan vivir el hombre, sino de todo lo que procede de la boca de Dios. Y ahí encontramos en Deuteronomio 6, 13, 16 y 8, 3. Esos 3 pasajes que el Señor usó para contestar aquellas tentaciones del enemigo. Muy bien. Se ha dicho que Deuteronomio, que es como el sermón del monte del Antiguo Testamento. Lo digo eso porque ellos están al borde de entrar en la tierra prometida y aquí hay pautas importantes para el comportamiento del pueblo de Dios en Israel. Allí Dios les amonesta que es interesante que Dios le dice que esa conquista va a ser, lo van a hacer paulatinamente, es decir, no van a entrar y conquistar toda la nación, ¿no? Por años van a estar luchando contra ciertas entidades allí, ciertas gentes que vivían allí, y entonces Él les habla, les amonesta de que hay ciertos peligros al entrar a la tierra prometida. Dios les dio la tierra, esa tierra que fluye leche y miel, pero ahora
ellos tenían que tener conciencia de que allí había enemigos que ellos necesitaban que conquistar, y Dios les dio muchas sugerencias tocante de no mezclarse con ese pueblo, de no dejar ser influenciados por ese pueblo, de que no se casen con mujeres de pueblos paganos y que así es que Dios trae muchos consejos muy sabios, cosas que Él espera de un pueblo santo. Y tiene 3 mensajes importantes de Moisés donde Él exhorta a Israel a ser el pueblo de Dios. Luego al final pues está el cántico de Moisés y luego después el último capítulo tiene que ver con la muerte de Moisés. Muy bien, el bosquejo de este libro lo podemos ver en esta forma, en 3 palabras: recuerda, obedece y presta atención. Recuerda, obedece y presta atención. Muy bien, recuerda, se le exhorta al pueblo de Dios que recuerde la peregrinación de los israelitas y luego está también allí en los primeros 4 capítulos una exhortación a vivir en obediencia, y esto se encuentra del capítulo 1 al 4. Y luego también tenemos la segunda palabra donde el pueblo de Dios es exhortado a obedecer. Es un tema bastante importante en Deuteronomio, obedecer, poner en práctica. Les habla del praxis, de cómo se va a ver esto en práctica, cómo deben de vivir como un pueblo santo de Dios. Y eso desde el capítulo 5 hasta el 27. Están ahí los 10 mandamientos, y ya se habían dado en Éxodo, pero recuerden, Deuteronomio es otro repaso, es un segundo repaso de la ley. Se encuentran en 5 y 6. Exhortaciones del capítulo 5 hasta el 7, mensajes por parte de Moisés, las leyes ceremoniales, capítulos 14 al 16. También Dios les habla, les dice que probablemente ellos van en el futuro, en la formación de su gobierno, en la formación de su nación, ellos tal vez van a querer un rey, y tiene algunas advertencias de que no escojan un rey que quiera enriquecerse, sino un rey que quiera servir a su pueblo. Algunas reglas tocantes a los sacerdotes y los profetas. El versículo, más bien dicho, el capítulo 17 y 18 habla de eso. Leyes civiles, del capítulo 19 hasta el 26, y luego las bendiciones. Esas bendiciones vienen si ellos obedecen. Bendiciones, y luego maldiciones o las consecuencias si desobedecen. Y estaba repasando otra vez algunos pasajes de Deuteronomio. Es interesante que esa maldición viene hasta la 3ª y hasta la 4ª generación. Muy bien, y luego presta atención, profecía sobre el futuro de Israel, capítulo 26 al 34. Vemos las bendiciones, las maldiciones, el pacto del capítulo 26 al 30, consejo para levitas sacerdotes, capítulo 31, está el cántico de Moisés, el capítulo 32, está la bendición de los tribus, el capítulo 33, y luego está la muerte de Moisés, registrado en el último capítulo. Muy bien, ahora quisiera hablar tocante, yo creo que el pasaje más sobresaliente de Deuteronomio, que es el Shema. El Shema es el pasaje favorito de los judíos, repetido varias veces al día, al despertar y al acostarse en la noche. Es recitado en la fiesta del Yom Kippur y recitado también a la hora de la muerte de un judío. Cuando un judío está a punto de morir, él recita el Shema. Y normalmente se recita tapando los ojos. La persona se tapa los ojos con la mano derecha para, es decir, cerrar
el mundo visual y poder hablar y luego escuchar lo que está diciendo, porque recuerden que la fe, como dice la palabra, la fe viene por el oír. Bueno, está el Shema, que es el Deuteronomio 6, de 4 al 9, pero también se incluye otros pasajes alusivos a Deuteronomio 11, del 31 al 21, y Deuteronomio 15, del 37 al 41. Bueno, vamos a leer todo lo que es parte, lo voy a leer en la nueva versión internacional. Y dice así la palabra de Dios. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Muy bien. Ahí están la parte del Shema que incluye el versículo 4 y 5. Este es en la Reina Valera. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muy bien. Vamos aquí a considerar algunos problemas que puede haber en este pasaje tocante el concepto de la Trinidad. Ustedes saben que los evangélicos creen en la Trinidad. Dios, ese es Dios revelado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 son coeternos y también los 3 son personas distintas y también las 3 son divinos, es decir, son iguales. Es decir, no es que uno es menos que el otro, sino todos son igual. Los judíos creen en lo que se puede decir es el monoteísmo, que es nomás un Dios. Y nosotros creemos en un Dios revelado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es si esto causa problemas. Si el Shema, que en mi punto de vista, yo creo que el Shema, un cristiano también, un creyente evangélico, no solamente es, la Biblia no solamente para los judíos, es para nosotros también, entonces, la pregunta es, ¿el Shema se puede decir o lo puede decir o orar, más bien dicho, a un creyente evangélico? Y yo diría que claro que sí, porque no choca con la creencia que nosotros tenemos en la Trinidad. Por ejemplo, nuestro Dios, esa es la palabra Elohim, que es plural. Lo vemos en Génesis cuando Dios dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen. Es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo es como un equipo. Y vemos que ese equipo estaba presente y estaba activo en la creación. Ahora, también la palabra Echad, uno, se puede traducir como único. En la nueva versión internacional se traduce como único, que nos da a entender que Dios es singular, Dios está sobre todos los dioses, porque ellos iban a entrar en una tierra pagana donde había toda clase de, por ejemplo, los filisteos adoraban al rey Dagón, había balistas, había personas que eran seguidores de Acera, de Astarot, muchos falsos dioses que había allí. Entonces,
Dios es único. Esta palabra se puede traducir como que Dios es único sobre o es supremo sobre todos los dioses. Es decir, el NIV, ahí le faltó la palabra N ahí, pero se refiere a la nueva versión internacional, que Dios es Dios sobre todos los dioses en minúscula. También se puede traducir como número uno en prominencia, ¿verdad? ¿Qué es el número uno? Es decir, cuando usamos la palabra uno, no solamente se refiere a una unidad, sino que esa palabra tiene muchos matices y muchos puntos de vista. Se puede traducir del hebreo como único, como que Dios es muy especial sobre todos los dioses, es supremo, es mayor, más bien dicho, que todos los dioses, en minúscula, también como número uno en prominencia, y también se puede referir a una unidad compuesta, como dice la palabra de Dios que el hombre y la mujer serán uno. Uh, mi esposa y yo somos uno. Uh, somos uno porque Dios nos ha unido en matrimonio. Y se puede decir que somos uno. También un equipo de soccer tiene varios jugadores. Está el portero, están los que juegan defensa. Bueno, hay muchos jugadores de soccer en ese equipo, pero decimos un equipo de soccer, pero tiene varios jugadores. Y luego también un racimo de uvas. Se refiere un racimo, pero ese racimo tiene varias uvas individuales. Entonces, la palabra Echad tiene el sentido también de una unidad compuesta. Ahora, si Dios hubiera querido que entendiéramos que nomás es uno, como nomás una unidad, hay una palabra, uno, en hebreo, es la palabra Yahid, pero no se usa aquí, ¿no? La palabra Yahid es la palabra uno, un simple uno, como un Dios. También uno se puede referir a uno en propósito. Mi esposa y yo somos uno en el matrimonio porque estamos unidos en propósito y en matrimonio ante los ojos de Dios. Así es que en este contexto, este verso no necesariamente apoya el monoteísmo, es decir, yo puedo recitar este pasaje sin que este pasaje esté en contra de mi creencia en la Trinidad. Es decir, se encaja muy bien todo según el significado original de la palabra, se encaja muy bien con el concepto del evangélico que cree que Dios es Dios en tres personas. Muy bien. Ahora, para el creyente evangélico, vamos a ver individualmente cada palabra del Shema. Cuando dice, la palabra Shema significa oír. Así es que significa no solamente oír, es decir, dejar que las ondas de sonido entren en nuestro oído, sino que tenemos la idea allí de oír y obedecer. Son como las dos ruedas de una bicicleta. No puede funcionar la bicicleta nomás con una rueda, se necesitan las dos. Y así, en el concepto cuando dice, oye Israel, entonces aquí tenemos la idea de no solamente oír, sino también obedecer y poner en práctica. Muy bien, y luego tenemos la palabra amarás, dice amar, ahabar. Ese amor está basado no en nuestros méritos, hablando del amor de Dios. Dice en Deuteronomio, el capítulo 7, el versículo 7, dice, el Señor no te dio
su amor, ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eres la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a sus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Reconoce, por lo tanto, que Él, Señor, tu Dios, es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quien los ama y obedecen sus mandatos. Luego también Dios, ese amor de Dios es eterno. Dice en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Este amor no es un amor solamente sentimental. El amor no es un sustantivo, es un verbo. Y vemos que Dios no solamente siente ese amor por nosotros, sino que lo demostró en acción. Dice aquí en el versículo 37, dice, debido a que Él amó a tus antepasados, quiso bendecir a sus descendientes, así que Él mismo te sacó de Egipto con gran despliegue de poder. Es decir, el amor no es solamente un sentimiento, sino que es algo que demuestra acción de nuestra parte. Ahora, a base de eso, nosotros tenemos la responsabilidad de responder en obediencia y en amor a Dios. Como dice el versículo 10, el capítulo 10, versículo 12 de Deuteronomio dice, y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Muy bien, entonces nosotros debemos de responder en obediencia a Dios y amarlo con todo nuestro ser. Ok, el corazón es lev o levad, y luego la palabra alma, nefesh. El corazón representa en términos bíblicos el centro de nuestras emociones, pensamientos, deseos y decisiones, es decir, los caminos que escogemos. Si es que es el centro de emoción, todo lo que sentimos, debemos de amar al Señor con una manera emotiva, con nuestros pensamientos, que nuestro pensamiento siempre esté en el Señor, con los deseos, el deseo de servir al Señor, y decisiones, escoger el camino correcto, el camino que le agrada a Dios. Eso es lo que significa amar al Señor de corazón. El alma significa la totalidad de toda nuestra persona. Se debe de traducir, amarás al Señor con todo tu ser, con todo lo que está en ti, todo tu ser, porque el alma significa la totalidad de la persona, toda la persona. Y luego, todas tus fuerzas es la palabra meod. Más bien dicho, la palabra fuerza no aparece en el hebreo. Lo que aparece es la palabra muchísimo, o very en inglés, very con la B de Victoria, V-E-R-Y, que es mucho. Muchísimo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que es todo tu ser. Muchísimo, así se debe traducir. O, más bien dicho, con todo lo que hay en ti o con la mayor intensidad. O también se puede decir, amarás al Señor tu Dios hasta lo máximo, con todo tu corazón y con todo tu ser. Y esto el judío lo repite 3 veces al día, no menos de 3 veces al día, para reforzar, porque nosotros como seres humanos somos gente olvidadiza, se nos olvida
A mí, a mi edad, se me olvida qué fue lo que cené anoche, pero, a veces se nos olvida dónde dejamos el celular, dónde dejamos las llaves, y andamos como locos ahí buscando algo, porque somos un pueblo olvidadizo. Y por eso el Señor instituyó la Santa Cena, ¿no? Para que tengamos memoria de lo que el Señor hizo por nosotros y que nunca se nos olvide. Yo creo que el Shema no hay nada mal con que sea parte de lo que le decimos a Dios todos los días. Oye Israel, el Señor Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego agregar Levítico 19:18, dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una declaración de nuestra, es como algo que estamos confesando que queremos hacer, queremos amar a Dios, queremos amar también a nuestro prójimo. Yo creo que aquí se encierra todo lo que tiene que ver con ser un cristiano, ¿no? Un creyente. La parte vertical que tiene que ver con amar a Dios con todo lo que está en nuestro ser, esa parte que va hacia arriba, y luego la parte horizontal que tiene que ver con amar a nuestro prójimo. Y es más, es interesante que en Deuteronomio tenemos varios pasajes que habla del amor al extranjero. Hoy en día hay mucha polémica, pienso yo que hay mucho racismo. Y entonces aquí habla de que constantemente nos tenemos que recordar de amar a Dios y también amar a nuestro prójimo. ¿Cómo nos amamos a nosotros mismos? ¿Cómo nos amamos a nosotros mismos? Bueno, nos cuidamos, nos protegemos, nos guardamos del mal. Bueno, así hay que amar a nuestro prójimo, así como nos amamos a nosotros mismos. Muy bien, vamos a dar una repasada. ¿Qué significa la palabra Deuteronomio? Pueden contestar esa pregunta. ¿En cuál capítulo está la muerte de Moisés? Ahí está, lo pueden ver ahí. La palabra Echad significa una unidad que comienza con una C, ¿ok? Una unidad que C, comienza con una C. Y el Shema se encuentra ¿en dónde? Bueno, es obvio que se encuentra en Deuteronomio, ¿no? Pero ¿qué capítulo? Bueno, Señor les bendiga. Envíen sus respuestas a rolj75@gmail.com. Señor les bendiga y pronto vamos a estar entrando en los libros históricos. Ya terminamos con esta lección el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Dios les bendiga. Hasta la próxima.